Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Las redes sociales están y llegaron para quedarse. Las noticias falsas quizás también. ¿Cómo las combatimos? ¿Cómo las enfrentamos? Además, en un año de campaña electoral. Para hablar de este tema nos acompañan en el día de hoy Fabián Cardoso, periodista y presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, y el periodista Daniel Lema, periodista de la revista semanal Búsqueda y también de CAINFO. El precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, admite en un libro de reciente aparición haber atropellado a una persona en un accidente y no haberle prestado la debida atención. La hija del precandidato del Frente Amplio, Oscar Andrade, amenaza en las redes sociales con un arma de fuego, un arma de guerra. El precandidato colorado Talvi, en un audio que circuló en redes sociales, admite que va a pagar una determinada suma de dinero a quienes concurran a uno de sus actos. Son solo 3 noticias falsas, o 3 informaciones falsas, si queremos ser realmente claros en este tema, que han estado circulando en los últimos tiempos. Podríamos estar todo este programa hablando de ejemplos, y si las nombré y las mencioné, fue no a los efectos de replicarlas, sino de ponerlas como ejemplo. Gracias, amigos, por estar esta noche con nosotros. ¿Qué es el pacto que se firmó en el día de hoy, Fabián? Bueno, gracias, Pepe, un gusto estar acá. Esto es una iniciativa que surgió de la nueva directiva de APU cuando asumimos a finales del año pasado. Se sentía también una obligación que tiene que ver con lo profesional y con lo que consideramos que es el rol de la organización de periodistas en la sociedad, que es hacer algo por la democracia, más allá del trabajo diario que como sindicato tenemos. También es una asociación profesional que entendemos que tiene que entrar en los debates que la sociedad tiene, y el tema de la información falsa, de las campañas de desinformación y su posible impacto en un año electoral es más que importante. Y el pacto es una de las iniciativas que forma parte de esta gran campaña. Al sistema político le pedimos una señal, que es un gesto ético, en el sentido de que comprometerse a no realizar campañas de desinformación, a utilizar las famosas fake news para desprestigiar a un rival. A partir de esa iniciativa comenzamos a elaborar y consensuar un documento con los partidos que finalmente, luego de mucho trabajo, de bastante conversación, pero sobre todo de mucha madurez del sistema político, que ha demostrado que coloca a Uruguay en la vanguardia internacional y puede lograr que en una misma mesa todos los partidos con representación parlamentaria acuerden un texto, lo firmen y lo hagan realidad. Y a partir de ahora será el propio sistema político que deberá poner todo para que eso se cumpla y pase del papel a la acción. Ya vamos a hablar de este tema en extenso porque obviamente tenemos tiempo y el programa dedicado para ello, pero ¿qué sensación te deja, Daniel, este pacto? Una cosa que al principio me acuerdo, tuvimos una charla con Fabián, porque un día lo llamo y le digo, no entiendo qué querés hacer con esto. Porque yo decía, los periodistas vamos a firmar un pacto con los políticos, no me cerraba por ningún lado. Después cuando Fabián me lo plantea, me dice, no, es que los políticos entre ellos firmen un pacto y desde la APU nosotros lo promovemos. Ahí dije, bueno, es una cosa distinta. Creo que resulta interesante y desafiante para los políticos, ¿no? Porque se comprometieron a algo y bueno, van a tener que cumplirlo. Y tienen un desafío muy importante con eso porque lo hemos conversado con Fabián más de una vez. Hay que ver qué pasa ahí abajo entre los militantes cuando tengan que cumplir lo que le dicen de arriba, decir, bueno, no difundamos, como yo digo, desinformación, ¿no? Con el objetivo de confundir a la ciudadanía, de decirles mentiras, ¿no? Bueno, entonces creo que a partir de ahora se abre una segunda etapa, me parece muy interesante, de ver cómo eso se concreta. Claro, en este programa me siento con la posibilidad además de opinar, si se quiere, porque bueno, lo estamos haciendo entre colegas sobre un tema que nos implica en el trabajo diario también. Yo me quedo con esa sensación también, obviamente apoyo esta iniciativa, conozco de la honestidad intelectual y de la gente de bien que la lleva adelante. Tengo esa sensación también de qué va a pasar
con la militancia, con el tirabombas, digamos, anónimo, que no responde a una línea determinada ni a sus jefes políticos, por decirlo de alguna manera, y porque además si hay algo que está por fuera de todas las estructuras, digamos, más conocidas o tradicionales, son las redes sociales precisamente, ¿no? ¿Cómo compatibilizar todo esto y que no quede nada más que, bueno, en una carta de buenas intenciones? Claro, por supuesto que es un pacto ético, ante todo es un compromiso ético de los partidos, es una señal que los partidos dan hacia la sociedad, pero hacia adentro también, y es parte del texto que en estas mismas horas se firmó, los partidos se comprometen hacia su propia orgánica, capacitar y trabajar. Algunos partidos ya lo han hecho, hay que destacar que, por ejemplo, el Partido Nacional viene trabajando hace bastante tiempo, formando a sus militantes sobre el buen uso de las redes sociales. El Frente Amplio lo está planteando en este tiempo también, sobre la idea de trabajar en capacitar hacia adentro de sus cúpulas, para que baje el mensaje hacia los militantes de cómo se debe realizar una campaña con buenas acciones en las redes sociales. Eso es lo que le pedimos a los partidos y eso forma parte del pacto que firmaron, que además incluye un asunto de autorregulación, porque no puede venir aquí APU a hacer un tribunal que va a decir usted violó tal cosa, no estamos en capacidad, ni además queremos hacer eso, no somos jueces. Le decimos al sistema político que se autorregule y que si existe algún tipo de mala acción o de mala campaña, que se detecte y que tenga que ver con otro partido, bueno, el otro partido la rechace y a partir de ahí existe un mecanismo que está previsto, un mecanismo de seguimiento que los propios partidos tengan y de comunicación para lograr que este pacto funcione. A ver, se puede entender así: un militante de determinado partido, no digamos cuál, X partido, arremete en las redes sociales, lanza una noticia falsa que es replicada. Se llega al origen de esa noticia y se descubre que es un militante de ese X partido. Correcto. ¿El partido lo puede sancionar? El partido debería tomar algún tipo de acción porque estaría incumpliendo el pacto ético. Y lo otro que se le está proponiendo a los partidos, esto fue parte de los insumos de la discusión que llevaron al documento consensuado, es que, por ejemplo, tomemos en cuenta que hay una campaña muy fuerte contra un candidato del Partido Nacional que se detecta que surge de un integrante del partido Frente Amplio, un ejemplo. Lo que se está proponiendo es que los candidatos o la autoridad partidaria del partido Frente Amplio realice una declaración rechazando la campaña de desprestigio que está sufriendo su rival. Bien. De alguna manera también eso es una señal de que todos estamos involucrados en esta idea de no agresión o de no utilización de campañas sucias. Los tres casos que yo comenté al principio formaron parte precisamente de ese desagravio de todos los integrantes del sistema político. O sea que es algo que naturalmente uno puede pensar que se va a dar en este Uruguay que está teniendo algunos cambios, pero que conserva ese tipo de reacciones, ¿no? Además los tres casos son elaborados, o sea, no fueron una fake news sencilla. Si mirás el que falsificó todo. Una campaña, claro. Es una campaña que falsificó el texto, como que era del libro, el del audio, es que, decir una foto que no era tal, realmente uno espera que, ojalá la campaña sea lo más limpia posible, pero bueno, también el fragor de la competencia los puede llevar a cometer errores graves o hacer cosas que no deberían hacer. Por eso está bueno lo que plantea la APU en el sentido de decir, comprométanse ustedes a autorregularse. Si no, claro, está muy bien porque también ha pasado y ha habido casos de dirigentes conocidos, connotados algunos de ellos, que han hecho o han formado parte de una campaña de información falsa, quizás sin saberlo, vaya uno a saber, acá no lo estamos jugando. El tema es la militancia, ¿no? Pero ha habido casos, por eso el hacer hincapié en ese documento, de que algún diputado, como ha pasado, deje de publicar una noticia que no está chequeada,
Porque ahí también está el tema de información falsa o noticias falsas, ¿no? Eso, la gente, y no sé si ni los dirigentes lo tienen claro, ¿no? Una cosa Sí. es equivocarse, como nos equivocamos todos los periodistas, Exactamente. con que no chequeamos una información, y otra cosa es elaborar una noticia deliberadamente falsa, sabiendo que con eso vas a generar determinadas cosas. Sabés que ahí me quedo también una cosa, Daniel, y contigo, Fabián, y que forma parte, creo yo, de una autocrítica que debemos hacernos los periodistas, y es que la gente, el común, de la gente que consume las noticias que nosotros damos, en los diarios, en la radio, en la televisión, en las plataformas, distintas plataformas, no conoce el trabajo de los periodistas, no conoce cómo trabajamos. Y hay mucho de mito, hay muy poco de realidad, y quizás sería mucho más sencillo que le contáramos a la gente cómo se trabaja en un medio de comunicación, porque es una forma de evitar, por ejemplo, rumores o evitar equivocaciones. Claro, yo creo que esta campaña también va a poner eso un poco en la vidriera, en la discusión pública, ¿no? Nos pone a nosotros, por supuesto, que nos exhibe a los periodistas. Y está muy bien. Yo creo que haciendo también este gesto, pero también nosotros somos claros que le estamos pidiendo al sistema político gestos, pero también tenemos que hacer algunos nosotros. Por eso, la segunda pata de esta campaña, que tal vez el pacto ético es lo que tiene más visibilidad, por lo que implica reunir, como hemos podido en el Palacio Legislativo, a todas las autoridades partidarias, al presidente de la República, y lograr lo que se logra. Pero también, por otro lado, estamos planteando la capacitación de los periodistas para saber enfrentarse a una campaña de desinformación, detectarla, sacarla de circulación, y cuando la sacamos de circulación, no la convertimos en noticia, porque a partir de que nos hacemos eco de algo que esté circulando en redes y lo publicamos en un medio, lo estamos convirtiendo definitivamente en una noticia. Claro. Y bueno, eso es también una cuestión de responsabilidad, saber a lo que te enfrentás y no viralizar, no generar más de lo que está generado, y para eso hay que saber, y para eso hay que capacitarse. Y una tercera pata con la que estamos trabajando mucho con organizaciones como CAINFO y otras, que tienen que ver con ese mecanismo de chequeo, que sabemos que va a ser realidad este año, que seguramente va a ser buenísimo también para la democracia uruguaya, y que es otra parte fundamental, que es tener claro que va a haber alguien que va a verificar la calidad de la información. Vamos a explicarle a la gente que hay posibilidad de hacer una búsqueda inversa, digamos, Claro. de hacer un chequeo de lo que estamos viendo en las redes sociales, que esa posibilidad de que existe, que a veces es mucho más sencilla de lo que uno piensa. Basta Hay con una página y la foto. Exactamente. Mira, el ejemplo ejemplo, el último que tuvimos, que era de muy fácil resolución, pero que mucha gente terminó creyéndolo, fue la supuesta declaración de la esposa de Luis Suárez, en el diario Marca de España. Bastaba con entrar al Google, poner el nombre de Sofía Balbi, creo que es la esposa de Suárez, o Luis Suárez, diario Marca, y lo que supuestamente había dicho, para que te encontraras con que en realidad no había nada de eso, absolutamente nada. Luego hubo un desmentido de parte de la mujer de Suárez, pero también está esa sensación de que la gente cree lo que quiere creer. Porque después del desmentido, mucha gente seguía insistiendo en las redes sociales con que efectivamente la esposa de Luis Suárez había dicho lo que no dijo. Y otra gente le contestaba, no, pero si hay un desmentido. Ah, pero yo no lo vi. Está complicado, ¿no? O sea, si la gente... pasa con las redes sociales, con WhatsApp, por ejemplo, ¿no? A mí, a todos seguramente 2x3 nos llegan, te paso esto por las dudas, y vos me mirás y dices, no, esto es mentira. Pero yo te lo paso, mirá que me llegó. Está esa cosa que se dice, que muchas veces la propagación de este tipo de fake news se hace con gente que vos tenés confianza. O sea, te lo manda un familiar, un amigo, por las dudas, y claro, por más que vos le expliques, igual les queda como la semillita adentro, decir, bueno, pero capaz que es verdad, o capaz que hay algo de verdad en esto. Bueno, porque tiene algo de perverso todo esto, ¿no? Incluye temas que están en el inconsciente colectivo muchas veces, incluye hechos o pequeñas frases que realmente forman parte de la verdad, pero que luego, como sucedió con el libro de La Calle Pou, es decir, se utilizaba el mismo formato del PDF, donde la cara de la foto del autor, o sea, la misma tipografía, y era muy fácil confundirse y pensar que eso era verdad, porque además, bueno, no sé, no todo el mundo va a ir a comprar el libro para fijarse a ver si en ese capítulo lo que está diciendo es verdad. Y por el otro lado también está esa sensación de que nosotros muchas veces queremos creer lo que queremos creer. Y si yo me encuentro con una publicación que dice que Nacional es el mejor cuadro del mundo, que lo es, voy a pensar, o voy a atender como hincha de Nacional, que era que sí, que efectivamente eso es así, que no es falso. Eso es parte de las fuerzas que tienen
quienes generan este tipo de campañas. Claro, Saben lo que hacen, son gente muy capacitada. Estuve leyendo algunas cosas en estas horas, que tenía muchas horas para poder leer, y por ejemplo con todo lo que implica la creación de granjas de bots, por ejemplo, que son las cuentas falsas, Sí. que permiten replicar por 1000 o por cientos de miles o por millones una información y viralizarla entre las redes. Empresas especializadas en crear páginas webs que son muy similares a las páginas web de agencias de noticias, que Sí, sí, te que te permiten confunden generar totalmente. noticias. Bueno, hay toda una ingeniería brutal en el mundo, del cual Uruguay no tiene por qué estar lejos. No, claro. Y por eso, si hay algo que tiene diferente Uruguay y quedó demostrado en estas horas, y nos han dicho los referentes de organismos internacionales con los que hemos hablado, Naciones Unidas, la OEA, la Fundación Astura, Enrique Iglesias, que fue un activo protagonista de todo esto, es que Uruguay tiene la posibilidad, porque el sistema político tiene esa posibilidad de generar hechos como este, que en otros países es difícil. Entonces, bueno, aprovechemos las virtudes de la democracia uruguaya, seamos buenos en ese sentido y logremos lo que se puede lograr. Sí, en este país, en la Rambla y Avenida Brasil, se juntan, por ejemplo, por citar un lugar, representantes de todos los partidos políticos. Y cuando van a calentar agua para el mate, seguramente se llevan 2 o 3 termos de gente que no vota ni piensa Pasó lo mismo. ahora en el Prado. Claro. Claro. Los veías a todos juntos. Eso está muy bien y ojalá que lo podamos seguir manteniendo. Ahora, hay otro tema también, y lo que planteaba Fabián es correcto, en cuanto a esa generación de cranear una noticia o una información falsa y de tener esa granja de bots, es decir, de seres que van replicando, seres virtuales que van replicando la noticia. Pero también hay mucha gente que lo hace porque considera que lo que está leyendo, lo que está viendo es lo correcto. Y ahí está complicado. Y ahí está el tema del chequeo y creo que es el punto a tratar. Si les parece, después de la pausa, esto es así, es verdad. Está ocurriendo en este momento aquí en la televisión pública de Uruguay. Cuando hay buena información o cuando hay información, los rumores se mueren. Eso lo aprendimos siempre, ¿no? Claro. Ejerciendo el periodismo. También aprendimos que nos podemos, como decía Daniel, equivocar y uno reconoce los errores que ha tenido a lo largo de la carrera. Lo que creo que ningún periodista va a hacer, ojo, han ocurrido casos, también hay que decirlo, es directamente falsear, mentir, dar una noticia falsa, porque vivimos de dar noticias. Y más allá de la objetividad que yo creo no existe, lo que existe en la honestidad intelectual del periodista, nosotros vivimos de eso. Que la gente entienda y que comprenda que muy difícil sería que estuviéramos los tres sentados acá si durante los años que hemos ejercido en nuestra carrera nos dedicáramos a mentir. Claro. Creo que duraríamos poco tiempo. La credibilidad es Ya no clave. estaríamos. Es nuestra función. Es fundamental, es fundamental. Ha ocurrido de periodistas que se han equivocado, han cometido errores y no trabajan más en los medios. O sea, hay una depuración natural porque nadie quiere tener en sus filas justamente a alguien que no está cumpliendo con la norma básica que es desde la honestidad intelectual, y te guste o no, pero es contar una verdad. ¿Cómo encaramos el tema de los periodistas? Bueno, primero que nada, encararlo, saber que es un tema del cual tenemos que hablar, que no es un tema lejano. Al principio, y bueno, cuando se lanzó la idea, yo comparto con Daniel, cuando lanzamos la idea masivamente, hubo como un ruido de línea, en el sentido de que muchos periodistas salieron a decir, bueno, ¿y qué tiene que hacer APU en esto? ¿O qué están hablando de pactar? Bueno, lo primero, salimos a aclarar inmediatamente, no es un pacto entre periodistas y políticos, es un pacto del sistema político del cual APU es convocante, provocador, promovedor. Pero tenemos que hacerlo porque consideramos que tenemos una obligación con la verdad y que si nosotros logramos que el sistema político ayude a que exista al mayor porcentaje de verdad posible a la hora de generar información, nosotros vamos a recibir buena información y vamos a dar buena información a la sociedad. Por eso yo creo que lo primero es asumir que tenemos un desafío con la información falsa, que hoy buena parte de nuestra agenda informativa surge de las redes, que es un insumo permanente que recibimos. Estamos chequeando Twitter, sobre todo Facebook también, cadenas de WhatsApp, grupos de WhatsApp, de ahí nos llegan datos
tenemos que saber enfrentarse cuando nos están dando carne podrida, como se habla en el dialecto periodístico, saber cuándo se trata de una campaña de desinformación y no generarla y no convertirla en noticia. O sea que, primer desafío, asumir que tenemos justamente un desafío o hasta un problema con la información falsa. Y el segundo es actuar en consecuencia, capacitarse y, bueno, promover buenas prácticas. Claro, el ruido ese que vos mencionás en la línea, que Daniel también comentaba, puede estar dado por el hecho de que uno, como periodista, dice, pero yo no doy noticias falsas. Claro. Es como hablar de un congreso de médicos que se denomine médicos que curan. Bueno, sí, claro. parece obvio, ¿no? Sí. Pero claro, este entrevero, este ruido, también genera que muchos periodistas en el apuro o quizás con la mejor de las intenciones también se encarguen de replicar. No es lo más común. No es lo más común. Ha habido casos. Ha habido un caso de la cadena argentina TN que mantuvo al aire durante varios minutos un incendio que se estaba produciendo en un aeropuerto de Estados Unidos, que era una noticia que había ocurrido 2 años atrás. No era una noticia falsa, pero alguien la replicó por esas cosas que van y vienen en las redes, y el productor evidentemente pensó que era de último momento y la sacó al aire. Sí, a veces sucede que esa cosa de la inmediatez en la que estás todo el día informando, también a veces la carrera te lleva a cometer errores. Claro. Pero yo siempre parto de eso. Yo creo que nosotros podemos, como digo, no hacemos esta profesión para mentir, sino para informar. Y a veces es verdad, nos equivocamos. Creo que de a poco se va mejorando el tema de admitirlo públicamente, ratificar los errores rápidamente para evitar un problema mayor. Yo creo que eso se ha ido mejorando. ¿Crees que la incidencia tradicional de la prensa partidaria en Uruguay juega de alguna manera en todo esto? ¿La incidencia de la prensa partidaria? Sí, es decir, que determinado medio responda a determinada línea editorial. Hoy, hay editoriales de algunos medios que siguen alineados a un partido político, pero está bien claro separado lo que es la línea editorial de lo que es el trabajo periodístico, ¿no? Claro. Ya me acuerdo en campañas anteriores hemos tenido incluso periodistas diciendo lo que dice la editorial del medio en el que trabajo no me representa, yo hago mi trabajo profesionalmente. Creo que eso viene también, es como la segunda parte de lo que fue terminar con los viejos diarios, sobre todo diarios, ¿no? Y semanarios, que eran muy políticos, muy de que se identificaban directamente con un partido político. Eso después cambió. Y hoy uno ve más los medios realmente más, desde el punto de vista informativo, más independizados. Obviamente después tenemos la discusión, que es válida. Yo la vivo todos los días, de quejas de dirigentes políticos diciendo no, pero tal medio sigue respondiendo a tal partido porque le dedica más tiempo a tal partido y a nosotros nos perjudica. Pero bueno, yo creo que esas son más las discusiones que ya vuelvo a decir, son válidas, pero sin incidencia en el tema noticias falsas. Pero sin incidencia, yo no lo digo. Antes de la pausa hablábamos de esa actividad específica de personas que se dedican a crear las noticias falsas, pero después está la reproducción de las mismas, que ese es un elemento muy difícil de contener, de controlar, y especialmente porque hay una red como es WhatsApp, que además es de uso gratuito, claro, donde es muy difícil controlar allí lo que circula. Sí, ahí hay una responsabilidad importante de las plataformas. Bueno, también hemos tenido algunos contactos, de hecho, en estas horas también estuvieron presentes en el acto y hubo además algunas reuniones por fuera de la agenda de mayor visibilidad de este acto, de integrantes, en este caso, de empresas como Google y Facebook, que tienen vínculos con WhatsApp comerciales, son los propietarios de esa red, que estuvieron presentes en el acto, porque también hay una cuestión de responsabilidad de las plataformas y han habido buenas señales a nivel internacional y a nivel regional de cómo desde ahí, con pequeños gestos que terminan siendo grandes gestos, por ejemplo, en disminuir la cantidad de repetición que un mensaje puede darse para evitar la viralización de una información o de una campaña de desinformación. Es muy importante la labor que las plataformas puedan dar sobre eso. Hay ejemplos concretos. Lo sabemos y yo tuve la oportunidad de verlo, como en Brasil el presidente Bolsonaro reivindicó haber realizado una campaña
basada en informaciones falsas a través de WhatsApp. Claro. Y yo pude ver el 1 de enero cómo los partidarios de Bolsonaro, que no son partidarios en realidad en ningún partido, no tenían ninguna bandera que levantar, gritaban, cantaban, Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Facebook. Lo cantaban en Río de Janeiro. Qué loco, ¿no? Porque bueno, que había que vivar. Ya como no había partido que vivar y casi que no había candidato, bueno, vivaron con lo que ganaron, que era utilizando WhatsApp y Facebook. Es absolutamente bizarro, pero sucedió. Sí. Bueno, eso demuestra el poder de la red, ¿no? Sin duda, va a ser difícil vivar acá algo que no sea el nombre de un candidato, ¿no? Claro. No me lo imagino. Hablando de los candidatos, es la primera vez, si no me está fallando la memoria, que quien pueda llegar a ser presidente o presidenta del país tienen redes sociales, todos. Sí. De todos los precandidatos hoy tienen redes sociales, cosa creo que no que sí, ocurrió. todos, Sí, creo, porque, a ver, desde el más veterano Sanguinetti Sí, claramente. tiene Facebook. Sí, así estoy repasando también. uno de Al los más más joven activos, Sartori, bueno, Todos con amplia Sí, aparición en redes, todos cierto. tienen redes. Cosa que no ocurrió en la última campaña. No. O sea, el propio Vázquez no tenía red. Sigue sin Bueno, tenerla. anteriormente Mujica tampoco, sigue sin tener. Es decir, que vamos a una campaña inédita porque todos sus candidatos o precandidatos tienen redes sociales, actúan en ella o tienen sus equipos de community manager, y porque también es inédita en el sentido de que el impacto que había de redes sociales en la campaña anterior, yo Era recuerdo que mucho menor. trabajaba en TNU y tuve oportunidad Sí. de trabajar contigo en la conducción del acto eleccionario, y teníamos a una persona especializada en redes sociales, pero era muy poco la intervención que tenía, recuerdo. En cambio, yo creo que hoy, si pones en la transmisión del día de las elecciones a una mesa hablando de redes sociales, se hacen un festival. Claro. ¿no? Sí, cambió en pila. Yo creo que es mi cuarta o quinta campaña electoral y hasta la anterior era lo tradicional. Claro. Cubrías el acto, lo reproducías en el canal, o en el diario, o en la radio. Y hoy es totalmente distinto. Hoy te transmiten en vivo vía Instagram o en Facebook. Ya podés ver al candidato en este momento. Esta noche está haciendo un acto, lo vas a ver en vivo. Él tiene un contacto mucho más directo con el votante, Claro. o el posible votante. Creo que eso también cambia la relación. En qué lugar nos ubicamos también nosotros los periodistas, ¿no? Cuando ellos tienen ese contacto tan directo. Y creo que también afecta a la campaña en sí. O sea, cuando hablas con algunos dirigentes, ellos ya te dicen, mirá, no tengo mucho dinero para publicitar en la televisión, pero voy a dar un poco más de plata para las redes, que es mucho más barato además. Sí, ni hablar. Publicitar ahí que... Y más fácil de llegar. Y es ¿no? más fácil aparte llegar porque hay- vos hay segmentás forma de llegar al mensaje a quién al que querés querés llegar. llegar. Claro, o sea que vamos a estar ante una campaña inédita Sí. en ese sentido. Digo, pensando en esta firma de las últimas horas de este pacto y qué incidencia puede llegar a tener. Por otra parte también vamos a estar con una situación inédita en lo que tiene que ver con lo que es la veda electoral. Sí. O sea que rige para los medios tradicionales de comunicación, Sí. pero no para las redes. Correcto. Es decir, que un candidato puede callarse la boca porque lo determina, si bien no hay una penalización importante, un tema ético, digamos, pero puede continuar en las redes hasta el mismo momento de la Y votación. de hecho largó mucho antes la campaña. Sí, por claro, ejemplo. claro. Largó Estás mucho viendo- antes porque las redes largan cuando quieren. Ese es un escenario nuevo y que seguramente en algún momento habrá que el parlamentario deberá regular. ¿Qué casuística hay en el mundo de esto? Sí, en cuanto al tema de la campaña de desinformación, nosotros no somos partidarios de pensar en regular ni en sancionar. Ujú. Pensando en este caso, ¿no? En cuanto a la campaña de desinformación. Por eso fuimos por el otro lado, fuimos por la autorregulación Claro. y no por proponer proyectos de ley que tengan que ver con sancionar, castigar o regular, porque ante todo, y eso es una máxima que tenemos, la libertad está primero y la libertad de prensa está primero. Lo que sí tiene que haber es responsabilidad a la hora de que la información sea de calidad y veraz. Otro asunto tendrá que ver con la campaña, pero en cuanto a lo que tiene que ver con informaciones falsas, nosotros no somos partidarios de regular. Está bien, y contame los puntos de contacto que tienen las empresas o redacciones de chequeo de datos de información con esto que acaba de ocurrir. Bueno, estamos estimulando y en eso estamos trabajando justamente con organizaciones como CAINFO, con proyectos con medios de comunicación que están también estimulando la creación de
un sistema de verificación. Vamos a explicarle un poco a la gente, Sí. porque si les cuesta entender cómo hacemos periodismo, imagínate Sí. esto que es ¿Cómo nuevo vamos a también verificar? para ¿Cómo vamos a nosotros, ¿no? verificar? ¿Cómo a verificar? ¿Y quién verifica el verificador? Claro. Lo que va a suceder es que va a asistir, Daniel está trabajando también en eso, puede aportar también bastante. Lo que se va a tener es un sistema de verificación donde un grupo de personas formadas, a partir también de diferentes procesos de formación que se van a hacer, de los cuales está participando APU también, van a realizar verificación de información para detectar si se tratan o no de informaciones falsas. Detrás de esa iniciativa están varias organizaciones y están varios medios de comunicación, entre los cuales está, por ejemplo, Búsqueda, La Diaria, En Perspectiva. Son medios que han decidido también realizar un gesto en ese sentido y proponer ese mecanismo, Daniel. Sí. Cuando conversamos la primera vez con Fabián me dice, igual, las 3 patas. Me dice, mira, el pacto, la formación y la verificación. Le digo, la verificación ya lo tenés armado. Me dice, ¿cómo? Ya está armado, le digo. Sumate, porque nos viene bien terminar de armar todo este paquete general. No lo habíamos propuesto coordinar y lo quedó coordinado. No debe ser fácil armarlo, Exactamente, ¿no? yo le comentaba a Fabián que en ese momento era incipiente o veníamos a mitad de camino y veíamos que no era fácil. Yo siempre recuerdo una frase en la primera charla de Lucas Silva, el director periodístico de La Diaria, que dijo, vamos a hacer esto con los pies en la tierra, si vemos que no nos da, no lo hagamos, pero intentémoslo. Y bueno, la base, digamos, son esos 3 medios que nombró Fabián: Búsqueda, La Diaria y En Perspectiva. Después hay organizaciones de la sociedad civil como WeCheck, Data y CAINFO, pero están también las universidades, Claro. con todas las facultades. Ahí tenemos Está APU. Claro, ahí tenemos un tema, Daniel, y es la rapidez con la que la verificación debe responderle Claro. al público, ¿no? Porque si lo dejamos pasar, esa información falsa se terminará confirmando. Esa es una de las cosas que se o está desmintiendo, discutiendo, pero- digamos, es qué es lo que se va a chequear. Claro. Es chequear discursos, bueno, de los candidatos, los principales dirigentes. Para eso se va a crear una redacción en la que todas estas organizaciones y medios colaboran. Se va a crear un sitio web donde ahí se puede encontrar todo el chequeo de la información. Además, la idea es replicarlo también en todos los demás medios, que todos los demás medios, cuando vean algo que les interesa, lo usen. Y bueno, esto repite experiencias, no es que estamos, en esto no es inédito como lo, claro. como lo del pacto, que Claro. sí es inédito en la forma que se está armando, sino que esto es replicar ya experiencias que se han hecho en las que yo más conozco, que son México y Brasil, pero también se hizo en Francia, se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en países de África. Sí, sí, Perú tiene Vos me comentabas un buen también trabajo en que eso. Perú también está trabajando en eso, donde la verdad que no es fácil porque también es cada medio, todos los medios competimos por la exclusiva. Bueno, Claro. en este caso es al revés, entre todos trabajemos para cuando veamos algo que realmente es una fake news, bueno, lo denunciemos y que se pueda explicar y que llegue a la mayor cantidad de gente posible de que esto no es verdad. Claro. Y bueno, esto es un desafío también de hacer que eso funcione. La idea es hacer que se trabaje en todas el periodo electoral de aquí a noviembre, si hay segunda vuelta. Ya medios del interior nos están planteando, estaría bueno tratar de hacerlo para las elecciones departamentales, porque eso les interesa. Y bueno, hay que ver también con los recursos que se tengan, de ver hasta dónde podemos llegar. Claro, me hiciste acordar una anécdota, perdón que la cuente, familiar, de una hermana que hace unos años atrás replicó una noticia falsa, Sí. lo cual motivó que una tía mía que vive afuera se mostrara muy preocupada. Entonces yo le llamé a mi hermana para rezongarla amablemente y ella me dijo por teléfono, pero ¿no sería bueno que se reunieran todos los periodistas y cuando surgen estas informaciones salieran a decir que esto es mentira? Bueno, mirá vos. Se dio lo que decía la hermana. Yo le dije, pero eso existe, son los medios de comunicación. No le des Claro. tanta bola a las redes sociales y andate más a los medios de comunicación, porque también es cierto que ante la aparición de una información falsa, uno puede recurrir a los medios tradicionales y darse cuenta que si allí no está, bueno, debe ser porque no es cierto, no es porque todo lo que esté en los medios sea verdad, sino de lo que se trata es que ningún medio quiere perderse algo que realmente es verdad. Claro, a mí me parece que es el momento, esto sirve también para reivindicar el trabajo, ¿no?, de los periodistas, de los medios, el papel que tienen. Al momento de informar. Háblame del papel, hablanos del papel de los periodistas y vos también, Fabián, a la vuelta de esta pausa, la última que vamos a hacer en el día de hoy.
Estamos hablando de informaciones falsas con los colegas y amigos, con Daniel, con Fabián. Antes de la pausa quedamos de hablar del rol del periodista. Sí, yo creo que es como que este momento permite eso, reivindicar el trabajo periodístico que tiene que ser algo que la gente le dé confianza, ¿no? Uh-huh. Ahí a lo que voy ahí es bueno, entonces los medios tenemos que ser responsables, serios a la hora de manejar información, y ahí capaz que le doy el pie a Fabián para una vieja reivindicación que siempre tenemos, es decir, sí. Bueno, para tener buenos periodistas hay que formarlos, y para formarlos hay que invertir y hay que pagar unos sueldos, y entendemos que sale dinero, pero todo es como un paquete que tiene que cerrar bien para poder tener el mejor producto posible. Y ahí creo que es clave el trabajo nuestro en el sentido ese, que la gente cuando vea televisión nacional, un canal privado, o lea Búsqueda donde trabajo, diga, bueno, si sale acá, yo confío en lo que están informando, ¿no? Y no quedarse con esa duda que les queda porque les llegó vía WhatsApp del primo, del hermano, de que esto capaz que es verdad. ¿Qué pensás? Sin duda tenemos que tener buen periodismo para tener buena democracia. Eso es parte de lo que estamos planteando. Estamos en un año importante para el trabajo periodístico, que además está lleno de un contexto regional complicado. Uh-huh. Hace algunas semanas yo estuve en Argentina conversando con compañeros de sindicatos de prensa, fundamentalmente el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que están viviendo una situación bastante compleja, la situación de los medios, por ejemplo, en la República Argentina y a nivel regional. Acá venimos zafando de la crisis, uh-huh, lo que no significa que no tengamos hacia adelante que mirar con atención claro, cosas que puedan venir. De eso, Fabián, también sí, hay que hablar. Sí, porque claro, los periodistas solemos hablar de todos los conflictos. Menos los nuestros. Claro, menos los nuestros. No sé por qué está ese prurito de decir, mire, hay problema en tal medio, despidieron de tal otro. Está el presidente de APU acá, un expresidente de APU acá. O sea, tenemos problemas. Hay problemas con los dueños de los medios de comunicación, con la inversión. Tenemos duras negociaciones salariales, sí, que nos cuesta también colocar en la agenda informativa, pero al igual que cualquier otro sindicato, los sindicatos de trabajadores de la prensa negocian y duro, uh-huh, durante semanas y meses, y a veces meses largos, que demoran en cerrar acuerdos que no son del todo favorables, incluso muchas veces, porque existen obviamente, como toda cámara empresarial, también las cámaras empresariales de los medios de comunicación plantean sus reivindicaciones, plantean su situación, hay que discutir a veces de una manera muy fina y muy dura para buscar acuerdos y tratar de sacar lo mejor para los trabajadores. Hemos tenido importantes pérdidas de fuentes de trabajo, tenemos la crisis a nivel fundamentalmente del sector prensa, uh-huh, donde han habido muchas pérdidas de fuentes de trabajo, donde lo digital es una competencia importante, donde la apertura al mundo digital y también la pérdida de fuentes de trabajo, por lo que implica periodistas que pueda hacer más de una función, por ejemplo, uh-huh, es otro de los temas. La radio tiene otra situación crítica no menor, que es la pérdida de fuentes de trabajo o tener pauperización de fuentes de trabajo, o sea, el hecho de tener que vender publicidad para poder tener su programa de radio. Hoy casi en la gran mayoría de las radios de AM se ha pasado mucho al formato ese de coproducción, uh-huh, y se han perdido fuentes de trabajo a nivel salarial. La televisión tiene también su propia situación no menor, y está también el tema de la TV cable y la competencia de las plataformas de piratería. O sea, ahí hay mucho para decir. Sí. Tiene que ver con el desarrollo de los periodistas, y obviamente si no hay buenos salarios no habrá buenos periodistas, y si no hay buenos periodistas no habrá buena información. Sí, y si no hay buena información no hay democracia, claro, completa. Y me voy a ir a otro tema, lejos de las noticias falsas, pero que de alguna manera podemos relacionar con la información dura y pura. Venimos de escuchar debates, dos en España, una maravilla ver a los candidatos debatiendo, y lo hacen en la televisión pública. Sí.
no me voy a sacar cartel por estar acá en esta casa, en la televisión pública, pero me parece muy bien, porque es el contrapeso natural de los medios privados de comunicación, y es la televisión de todos, es la televisión del Estado. Por lo tanto, también estaría bueno en algún momento un pacto de los actores políticos de dar más información. Y la mejor forma de dar información es, por ejemplo, presentarse en un debate, aunque muchos entiendan que quizás es una suerte de infotainment, ¿no? De espectáculo, sí, y que por lo tanto no vale la pena. Creo que yo me quedo igual con ese infotainment ante la posibilidad de información falsa por falta de información verdadera. Les cuento un detalle de la cocina en la negociación del documento. Hay un partido que planteó que quería poner eso en el texto. Quería poner el hecho de los debates, ¿no? Uh-huh. Nosotros le dijimos, bueno, esto no es lo que estamos planteando, claro, estamos hablando de otra cosa. Pero si ustedes quieren hacer un acuerdo y ya de paso utilizar este mecanismo para decir, acordamos esto, bienvenido, hacemos otra campaña de difusión. No logró el acuerdo. Uh-huh. El partido hizo ese planteo, la discusión se reencauzó hacia el documento de la campaña de desinformación, y del debate no querían hablar. Mira, te lo estaba preguntando y no tenía... Para que veas una idea que hay iniciativas, que hay algunos sectores políticos que quieren provocar eso, pero no encuentran el eco en los demás, ¿no? Hubiera sido además lo mejor, ¿no? Que dentro del pacto ya estuviera incluido, claro, eso. Pero bueno, para mí hubiera ahí no estaba el consenso. Porque en realidad ahora están en el Parlamento, en Cámara de Diputados, estaban discutiendo un proyecto de ley, o sea, como me decía una amiga periodista hace unos días, no puedo creer que tengan que hacer una ley para hacer... Sí, no parece... Para acordar, obligarse a debatir, pero bueno, parece que va a ser el camino. Sí, a mí en estos días ver el debate es como el que pasó en España, recuerdo haber visto también de las elecciones de Estados Unidos, daba un poco de envidia, porque alguna gente dice que es show o que puede ser, la gente no le interesa, pero cuanto mejor estén los candidatos exponiendo sus ideas, incluso debatiendo entre ellos, yo creo que eso es mejor información para el ciudadano y, bueno, como decían, es mejor para la democracia. Totalmente. Parece tan obvio, pero es increíble que no tengamos debates desde el año 94 entre candidatos. Es mucho tiempo, ¿no? Bueno, ¿cómo va a trabajar la APU este año 2019? ¿Qué otros temas hay ahí? Vienen pisando fuerte. Hay muchísimos temas. Desde el inicio pusimos esto como prioridad. La verdad que el calendario nos comió, porque esto tenía una ejecución un poco más larga en el tiempo, pero bueno, razones de agenda y razones de urgencia motivaron que el primer cuatrimestre tenga prácticamente esta prioridad. Acaba de pasar el pacto ético, comienza inmediatamente la capacitación, está comenzando ahora, principios de mayo. Vamos a empezar a trabajar también el sistema de chequeo junto al resto de las organizaciones. Esto será durante todo el año electoral. Y estamos proponiendo además algunas otras iniciativas que tienen que ver con capacitación en otras áreas, donde también estamos trabajando junto a varias organizaciones. Ha sido muy importante el apoyo de FESUR para lograr también, porque todo esto obviamente necesita fondos, y bueno, era necesario tener aportes de organizaciones para esto, y obviamente tenemos millones de desafíos más para poner, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la negociación salarial, con la recuperación de las bases del interior. Vamos a estar yendo a partir de mayo también a recorrer nuestras bases en el interior del país para conocer de primera mano qué está pasando en el interior, donde es prácticamente otro mundo. Daniel lo sabe bien. Claro. Acá hablamos de una situación salarial, pero tenemos que hablar lamentablemente de otra. No hemos podido lograr aún el laudo único. En el interior tenemos dificultades con eso. Tenemos mucha precariedad laboral, tenemos mucha situación de explotación de los periodistas y tenemos mucha situación de persecución, lamentablemente, a los periodistas, donde a veces por decir algo que no le guste a algún empresario o a algún gobernante, se le retira la pauta, y si se le retira la pauta se le termina el programa, y si se le termina el programa se le termina el trabajo. Empresario o representante del sector político con el que seguramente te vas a cruzar cada esquina, 3 cuadras, ¿no? O sea que ahí tenemos un desafío. Inmediatamente salimos de esto y vamos a ver qué pasa en el interior del país, donde no está olvidado, pero necesitamos estar un poco más cerca. Bueno, ¿y CAINFO? Y tenemos, bueno, nuestras dos patas, que también en algunas cosas siempre trabajamos con APU, ¿no? Libertad de expresión. Ahora en mayo vamos a presentar dos informes, en realidad. Un informe anual sobre el estado de libertad de expresión en Uruguay, más otro que va a ser resumen de los últimos 5 años,
donde se van a ver la cantidad de casos que han ocurrido, qué tipo de casos, ¿no? Sí. Si han sido situaciones graves, leves, medio, amenazas, qué tipo de hostigamiento. Por ejemplo, ahí uno está observando que el hostigamiento al periodista desde el punto de vista judicial es algo muy común, ¿no? Amenazarlo y decirle, bueno, te voy a hacer un juicio por difamación, por tal noticia que sacaste. Después no queda en la nada del juicio, pero bueno, es una forma de entrar. Y lo otro es el acceso a la información pública, ¿no? Nosotros ya venimos reclamando desde el año pasado la necesidad de que tenemos una buena ley, Sí. pero es necesario, primero, seguir trabajando en el cambio cultural de los gobernantes. A los gobernantes no les gusta el tema del acceso a la información. Dicen que sí, pero después en los hechos utilizan mucho algunos artículos de la ley para no dar información. ¿Qué plazo maneja la ley? La ley son 20 días. 20 días. Que en realidad lo ideal sería que en el momento te tengan que dar Sí. la información, pero bueno, son 20 días, pero muchas veces ocurre que el Hay jerarca triquiñuelas. utiliza y dice, no usa más de los 20 días, usa la prórroga de otros 20 días, o directamente dice esto es reservado, esto es confidencial, esta información que usted me está pidiendo no la tengo. En realidad tiene que crear la tiene que crear o sistematizar y no pasa de eso. Y es una cosa que además que creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea que existe, ¿no? Me parece, yo la otra vez planteaba el año pasado que es necesario hacer una campaña pública, de que la gente tiene que preguntarle a los jerarcas, a los gobernantes, informaciones que les interesan. Por más que están obligados por ley a publicar determinada información, nosotros año a año realizamos un índice y en promedio nos da que de todos los ítems que la ley dice a los organismos que deben cumplir, en promedio se cumple el 50%. O sea, tenemos casos igual de 5 o 6 organismos que están casi en el 100%, pero en realidad hay otros que ni siquiera cumplen, sobre todo los gobiernos departamentales y municipales, ¿no? No les interesa o no están al tanto de que tienen que informar. Y además hay que trabajar más en que la gente, cuando le encuentra con una negativa a un acceso a información, pueda tener la capacidad de, bueno, porque hay que hacer una acción judicial, bueno, ¿de qué manera podemos resolverle ese problema? Porque muchas veces sucede que dice, ya, no tengo plata para pagar un abogado, entonces desisto. Incluso pasa con los medios de comunicación, que los periodistas son los que más usan la ley de acceso, pero muchas veces también se encuentran con ese problema. Bueno, esos son como los dos grandes temas en los que estamos trabajando. En el caso de la APU, Fabián, ¿ha habido algunos casos que se estén trabajando que no fueron resueltos, por ejemplo, vinculados a amenazas, a periodistas? No, en este momento no. No estamos trabajando sobre ningún caso en particular. Estamos siempre recibiendo, obviamente, a quien tenga algo que plantear a nivel de la directiva o a nivel incluso del tribunal arbitral, que puede recibir este tipo de casos y analizarlos, pero hoy no estamos trabajando sobre ningún caso en particular. Claro, saben que en este programa siempre tenemos como eje central hablar del empleo del futuro o el futuro del empleo, con los distintos invitados que nos visitan de los distintos rubros. Y yo creo que con lo que hablamos hoy del tema de las noticias falsas y cómo trabajarlas o cómo combatirlas, más el chequeo, estamos hablando de alguna manera del trabajo del futuro de los periodistas. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, claro. Claro, porque el trabajo, bueno, hay una frase por ahí que dice de un autor español que se llama Marc Amorós, con el cual estamos planteando para después de junio poder tenerlo en Montevideo, que dice que va a ir aumentando la cantidad de información falsa. Es un poco alarmista, dice que después del 2022 más del 50% de la información que va a circular va a ser fake news y que habrá que tener muchísimo cuidado porque nos van a bombardear de todos lados con información falsa. Esto producto obviamente de lo que tiene que ver con la tecnología, las granjas de bot, la replicación, los robots que generan noticias, bueno, todo lo que eso implica. Obviamente el gran desafío será seguir teniendo buena información a pesar de los diferentes ataques que nos vengan, ¿no? Claro. Cuando se mal utiliza la tecnología. Teniendo el acceso que tenemos los uruguayos a internet y el trabajo que ha realizado Antel en esta materia, me pregunto en qué posición estamos en materia de información falsa, de circulación de información falsa, por lo menos en la región, ¿no? Sí, no tenemos no hay una medición, digamos, un monitoreo de eso. Yo creo que es una de las cosas que nos podemos poner como deber a futuro es poder realizar algún tipo de encuesta de opinión pública sobre, primero, qué grado de información tiene la gente sobre esto y también qué grado
de detección que hay sobre cómo los rodea este tipo de campañas, ¿no? Sí, incluí también ahí en la encuesta que hablen de qué visión tienen del trabajo periodístico también, ¿no? También, sí. Porque de eso no tenemos nada. No sé cómo estamos colocados hoy en el ranking, si estamos en No, mitad de tenemos tabla. mucha libertad de prensa. Eso Sí, bueno, sí. Pero en cuanto al trabajo, porque muchas veces hay encuestas con respecto a, no sé, opinión con respecto a los militares, a los políticos, Sí, bueno, al Latinobarómetro mide, ahora estoy tratando de acordarme cómo era. Los medios de comunicación estaban mejor que los partidos, que el Parlamento, que el Poder Ejecutivo, pero tampoco estaban tan altos como yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, el Ejército, para los uruguayos, según la última medición, eran unas instituciones más respetadas, por la policía, o sea, pero tenía los medios como a mitad de tabla. Tendría que revisar la última medición. Sí, a mí me queda la sensación que en las redes sociales somos, y me parece muy bien, muy interpelados en nuestro trabajo. Y también creo que eso no es un tema menor, hace que muchos compañeros y compañeras que están en la calle trabajando no siempre la pasen muy bien. No estoy haciendo acá un descargo lacrimógeno con respecto a nuestro trabajo, somos todos grandes, sabemos lo que hacemos, pero eso sí lo he notado, me lo han comentado muchos trabajadores. Sí, además a veces depende también del discurso. Si vos tenés, creo que el ejemplo clave es el de Trump, ¿no? contra algunos medios, claro, que comenzaban sus discursos a hablar mal, incluso les hablaba a los periodistas que tenía a 20 metros, claro, la gente se da vuelta y los empezaba a insultar. O sea, a veces también los dirigentes, si no son muy responsables de cómo manejan esas cosas, puede provocar problemas serios. Sí. Trump es un ejemplo de cómo se puede desvirtuar el concepto de fake news. Bueno, sí. Trump le dice fake news a toda noticia que no le gusta. Claro, exactamente. Claro. Todo lo que no le gusta es una fake news. Bueno, eso no es una fake news. Sí, claro. Es una información que al señor Trump no le gusta. Sí. Recordemos que hace pocos días, en el lanzamiento del partido que lleva como candidato, a precandidato a Manini Ríos, los periodistas la pasaron bastante complicada. No fue un buen debut. No fue un buen debut. A las pocas horas nosotros hicimos una declaración a través de APU, específicamente a través de la cuenta de APU y de mi cuenta personal, dirigida hacia Manini Ríos, diciéndole que no era una buena forma de empezar una campaña electoral con una situación así que involucre a su vínculo con los periodistas. Hasta ahora no hemos tenido ningún contacto con el candidato Manini Ríos. Ojalá que el general tenga un buen entrenador de medios, o alguien que le escriba, ¿no? Bueno, gracias Fabián, muchas gracias Daniel, amigas, amigos, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay.